Hoy vamos a ver dos tipos de plegados con técnicas diferentes, que sería la técnica del plegado con corte. El plegado con corte puede ser, entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, en los sistemas plegados planos y en los sistemas de plegados curvos. Eh, y en japonés se le llama kirigami. Yo les digo un poco a las palabras con las que se usa, porque por allí cuando uno busca ejemplos o busca los tipos por ahí de plegados, están también con esta palabra kirigami. Kiri es cortar, gami viene de kami, que es papel, ¿no? Y gami es como un cambio fonético para hacer esta palabra kirigami. En el caso de los plegados con corte, hay también una forma o un procedimiento para lograr esos cortes o para realizar esos cortes. Recuerden que una imagen, ¿cómo les diría? Eh, la- el patrón de pliegues, o sea, la geometría del pliegue, se representa siempre con distintos tipos de líneas y también con color. ¿Y qué es lo que expresan esas líneas y colores y tipos de trazo? Pliegue montaña o pliegue valle. Ya la palabra lo dice todo, ¿verdad? En el caso de hacer cortes o incisiones, fíjense acá en esta gráfica se señala con líneas punteadas. Pero como pueden acordarse, me imagino que habrán visto la primera clase, la codificación o la notación de los sistemas plegados muchas veces difiere mínimamente entre distintos autores. Lo importante es que siempre está marcado la línea digamos, montaña, de pliegue montaña, pliegue valle, líneas de corte, líneas de giro, etc. Y bueno, en este caso se trata de una superficie que se va a doblar en la mitad y que se hace un corte, ¿no? En un comienzo tiene un pliegue montaña o valle y se hace un corte en este sentido como están viendo en la gráfica. Eh, Se intersectan la línea y un corte. Eso es lo que les representa. Estos dos elementos deben estar conectados. O sea, las líneas, ¿no es cierto?, deben estar conectados de modo que el corte no es toda la hoja, sino hasta un cierto punto. El pliegue divide el corte en dos mitades, que es la segunda imagen que está acá. Y por encima del corte se debe alternar el plegado, ya sea para valle y la otra parte cortada en montaña. Entonces, por encima del corte se debe alternar pliegues montaña y pliegue valle y forman. Son tres pliegues menos uno, serían tres valles y una montaña. O tres montañas y un valle. Eso sí, si lo cuentan. Si vemos la imagen de la izquierda, antes de doblar tenemos tres valles y una montaña. También podemos variar un poco eso y tener dos valles y dos montañas. Están observando, ¿verdad? Como técnica es bastante sencilla. Tenemos distintos autores que hacen este tipo de plegados y yo pongo siempre, recomiendo algunas bibliografías que dentro de las listas de libros que yo les puse están. Por ejemplo, este de Ramin Razani está ahí como uno de los libros. Estos otros creo que no, porque a veces son ediciones que se publican y que todavía no se consigue como libros. Cuando hacemos ese tipo de pliegues y cortes, observen la variedad de formas que podemos realizar. En la parte de abajo, en la imagen inferior izquierdo, se ve claramente que podemos ir variando, de tener eso que vimos recién, tres valles y una montaña. ¿Qué pasa si de repente a todo lo que es montaña, que es la primera imagen de la izquierda, le hacemos incisiones alternadas también? O sea, lo cortamos en tira y después lo plegamos en forma alternada. Se va generando otra espacialidad, si nosotros lo pensamos en términos de arquitectura. Obviamente que esto también es arte y muchos de los libros que yo sugiero
lo utilizan para hacer distintos tipos de esculturas de papel para la exposición por allí de congresos de origami. Bueno, también la de arriba izquierda, ¿no es cierto? Es otra forma de generar cubos. Creo que en este caso yo seleccioné todos que sean cubos, salvo estas que son prismáticas, como para que uno tenga idea que la imaginación puede llegar bastante más allá de lo que uno se imagina cuando dobla un papel por la mitad y le hace incisiones. La alternancia de los pliegues, a lo mejor el ahuecamiento de una de las caras, como los del medio arriba, le produce distintos efectos y distintas, yo siempre pienso en términos de arquitectura, entonces por allí no es para un edificio, pero sí es para una cuestión espacial o para por ejemplo, agrupamientos, como estamos nosotros queriendo resolver un edificio que tiene distintas actividades. El de la derecha arriba, por ejemplo, es un agrupamiento lineal, de repente en este caso es casi simétrico sobre el eje del medio, pero también puede no ser simétrico y pensar en una composición lineal donde se suceden las distintas actividades, que a lo mejor tampoco son todas de la misma medida en cuanto al perímetro. Pero bueno, una idea de lo que se puede hacer cuando uno pliega un papel y le practica incisiones. Las dos de abajo también. Hablamos entonces también que todos los plegados tienen una gráfica, una diagramación, una convención para comunicar, convención gráfica para comunicar lo que hacen, ¿no es cierto? Cómo se realiza estos plegados. Esto es como una especie de protocolo que todos los plegadores lo debemos hacer. Una vez creado un tipo de plegado nuevo, o copiar de otra persona, siempre recurrimos a la diagrama en 2 dimensiones, que en general cuando está hecho con computadora le llamamos patrones de creación, y cuando es una foto de un papel remarcada, todas las líneas, le llamamos mapa de cicatrices. No solamente existen tipos de plegado como la que vimos recién, donde se hacía incisiones en el medio y quedaban los pliegues en los bordes. Hacia la derecha arriba podemos tener cortes o incisiones en los bordes y lo que se pliega es lo del medio. No solamente también son líneas rectas las que se pueden hacer, las formas de las incisiones que se pueden hacer. Pueden ser también en líneas curvas. Esto que ven abajo es casi infantil, pero un poco para que ustedes jueguen primero, antes de copiar, por ejemplo, patrones existentes. Estas dos blancas que están acá abajo son patrones existentes que ustedes pueden imprimir, hacer las incisiones, y mirando una foto como la anaranjada que está hacia la derecha, yo puedo obtener este resultado. Tampoco le pedimos que sean todos habilidosos origamicistas. Lo que sí nosotros debemos tener en claro es nuestro objetivo, que es la búsqueda de formas y espacios arquitectónicos. Entonces, podemos partir de algo que a nosotros nos interesa o suponemos que pueda ser como una idea buscada por parte de nosotros, y de allí hacer las modificaciones que nosotros consideremos para el tema de arquitectura que estamos realizando. La imagen ya lo dice todo en el caso de la derecha. El del medio, observen que hay una secuencia de patrones repetitivos, y que lo que sucede es cuando yo pliego también hay una alternancia de cortes, plegadas o incisiones que a su vez se pliegan, ya sea como montaña o como valle. Los resultados también son diferentes. A esto, ¿qué pasa si en vez de hacer figuras totalmente iguales en dimensiones, unas a la par de otra o una siguiendo a otra, de repente algunas tienen una escala de 1,5 veces, 2 veces con respecto al otro? Y en vez de ser también con cubierta, son también superficies transparentes. Bueno, desde el punto de vista arquitectónico, uno puede imaginarse distintas soluciones o aplicaciones de estas formas plegadas. Miren, si queremos hacer prismas, no sé qué dije, perdón, prismas.
Prismas de base cuadrada son estas, pero pueden tener prismas de distintas bases. Entonces acá hay un procedimiento que está hacia la izquierda, que es básicamente lo mismo, es pliegue, luego incisiones y luego plegado nuevamente. Puedo obtener una infinidad de resultados de acuerdo a las distintas incisiones y plegados y alternancia de plegados que podamos realizar. También perforaciones. De repente no es solamente un plegado alternado de tiras que corté, sino que de repente esa tira no exista, ¿no es cierto? Entonces eso me va a ayudar a mí a tener distintas escalas en un mismo volumen. Estos ya son más bien para exposiciones, pero el prisma, más o menos hacia la izquierda, ¿no es cierto? Es la que es una de las variantes que vimos de la anterior. Estas del medio, también muy parecidas, pero hay una alternancia también de pliegue, es bastante regular, salvo que hay un escalamiento de incisiones. El de la derecha es un pliegue con corte, pero fractales. Así nomás, a simple vista, ustedes van a ver triángulos en el medio, cortes y plegados en triángulos, que a su vez contienen triángulos menores, y el de arriba tiene una escala mayor que contiene triángulos de la escala anterior y así sucesivamente, y voy haciendo que sea visible, plegando en, digamos, en forma alternada, valles y montañas. Estas otras también son, esta de rojo del medio es de una exposición de, creo que está en el libro de Razani. Bueno, el de la derecha inferior también es un plegado fractal, es sumamente sencilla, pero es bastante vistosa. El de la última de la izquierda es sencillísima, pero con el efecto de la luz y sombra se logra una cierta gracia y atracción. Bueno, estos plegados que vamos a ver acá en estas pertenece a Sofía Bisoviti, que en Australia hizo una experiencia en la Facultad de Arquitectura generando superficies plegadas y doblando. Es un libro que creo que lo tenemos en la biblioteca, si no está disponible en internet, yo se los pasé al PDF. Y lo que hace también son plegados, ¿no? Y cortes y doblados con alternancia. No tiene todavía ninguna forma arquitectónica específica, simplemente una sugerencia y creo que en el libro sí hay algunas aplicaciones hechas con los alumnos. Y algunas son fractales, como la de la izquierda inferior, la del medio inferior, y las otras son como más libres. Ustedes pueden trabajar con algo así si tienen una idea de lograr, por ejemplo, una propuesta en trama o una propuesta con cierta direccionalidad, utilizan el papel que les interese. No precisamente tienen que ser cuadrados o rectángulos los papeles o la forma del papel base. Se puede pensar en algún tipo de emplazamiento no regular, tiene una forma irregular, y de allí podemos decir que el papel base representa el lugar de emplazamiento o, bueno, de repente una configuración de distribución de espacios arquitectónicos y ustedes, de acuerdo a las necesidades de altura, de proporciones espaciales, pueden pensar en realizar incisiones en ese papel, por supuesto tienen que dibujarlo primero, y realizar plegados de distintas alturas. En los plegados planos, la suma de los ángulos interiores es de 180 grados. En el caso de los plegados curvos, no. Por lo tanto, cuando uno intenta meterlos en el libro, se producen pliegues adicionales que no corresponden a la forma plegada que nosotros estamos buscando. Eso para explicarles de una manera sumamente sencilla. Ustedes ven que pueden ser tiras cortadas y enlazadas, tiras cortadas y a su vez que traspasa otro pliegue. Bueno, una sola superficie de papel cortadas en forma curva y condensada en los puntos, esa es la roja que se ve acá, en los puntos que ustedes necesitan de repente crear otra forma. Y si lo analizamos desde el punto de vista formal de los resultados, eh, hay distintas. Algunas son más aplicables a la arquitectura y otras no tantas. Cada una de estas tienen una técnica para plegar
y como una especie de trampitas para poder sostener el plegado. El plegado es así porque yo una vez que pliegue no se tiene que abrir, se tiene que mantener en ese pliegue. ¿Cómo hago yo para que la tira se mantenga en esa posición? Una de las técnicas importantes de este plegado no es solamente agarrar un papel, cortar y después doblarlo, sino que ese pliegue que yo hice como montaña o como curvas hacia arriba o hacia abajo, se tiene que sostener. Hasta ahí llega la propuesta de un plegado. Si no se sostiene es porque todavía mi plegado no está bien acabado o bien pensado. Esta es una de las formas. Por ejemplo, tenemos ese plegado curvo de tiras. Entonces, lo primero que debemos hacer es este tipo de diagramas con medidas que no necesariamente tiene que ser en centímetros, pueden ser proporcionales, 16 veces A, 3 veces A, ¿no? Y justo donde es 2,5, 2A, perdón, lo corto. Y después donde se une, lo acoto con, por ejemplo, hacia la derecha arriba, AA. Entonces esas dos puntas se unen. Pero ¿cómo los uno? Hice una incisión ahí. Se ve en la CC también, abajo. Y ahí calzo esta tira. Obviamente que también el ancho de la tira puede variar. Entonces, allí sostengo los pliegues, así es como se sostiene este pliegue de arriba, que está en la imagen de abajo. Bueno, y así, distintos puntos de encuentro de esas tiras, lo que tienen son incisiones para sostener el pliegue. Es una técnica sencilla, pero bueno, primero debemos ver exactamente en qué punto se realiza esa incisión y dónde se produce la mayor ondulación, la menor ondulación. Por supuesto, si lo llevamos a arquitectura es algo más compleja, deberíamos pensar un poco más, pero a los fines de obtener formas podría ser una técnica aplicable para nuestro ejercicio arquitectónico. Por ejemplo, en este caso, son formas muy rígidas, ¿verdad? Tienen un centro y trazan rayos o radios de distintos anchos. Como ven acá, todos los rayos son iguales y se alternan digamos, cada rayo. La del medio es un rayo más corto y justamente la incisión está en el medio digamos, de este ancho de la curvatura. Y hay una alternancia, hay una regularidad, repetición, etc. Para nuestro caso arquitectónico, lo que sí importa por ahí y que puede ser casi igual es esta disposición en forma radial de nuestros espacios arquitectónicos. Nosotros tenemos espacios de uso colectivo, de manera que de repente es un punto de edificios más alto o espacialmente en el interior dobles, triples alturas. Entonces, pensando en algo así, de esta propuesta de rayos curvos, podría de repente no tomar una y alternando, pueden tomar 2 o 3 rayos juntos, que esas son más altas o de repente son onduladas hacia arriba, por lo tanto, tendrá que tener otro anillo concéntrico para ese rayo. Entonces acá hay 2 anillos concéntricos de curvas, de círculos, en base a un centro. Si hago una tercera y de allí hago la continuación del corte de la tira, de las más anchas, puedo obtener una tira más curvada si lo concentro o si lo recojo hacia más adentro. Bueno, eso no hace falta que le explique, es demasiado obvio y seguir explicándole sería redundante. Pero lo que quiero decirles es que a partir de una idea radial, concéntrica, sencilla, puedo pensar en una aplicación arquitectónica mucho más compleja, con distintas alturas, distintas espacialidades y la secuencia de estas tiras no tan regular. Tienen distintas posibilidades a partir de una técnica sencilla como esta. Bien, esta sería una. Después tenemos estas que son también con la misma técnica que vimos al comienzo de doblar este papel. ¿Cómo logro mantener
que estas tiras estén curvas. Una vez que yo corté o hice las incisiones, vieron que las curvas siguen, o las tiras siguen una curvatura. Las líneas horizontales son incisiones que se realizan y luego estos van a tener distintas alturas porque en los bordes, acá hay una línea, acá hacia la izquierda se indica, hacemos un pliegue, de manera que estas tiras se eleven. Y cuando se elevan, al ver que las tiras tienen distintos largos, se produce un efecto de este tipo. Si nosotros pensamos el uso o la aplicación de este tipo de formas a una obra arquitectónica, después podemos ver ese estadio polideportivo o estadio de deporte de Colombia, que me pareció muy parecido a esto. Y si las tiras tampoco son todos del mismo tamaño, vamos a lograr un espacio interesante, ¿no es cierto? También no solo la espacialidad interna, sino también la estética exterior, que una de las cualidades del plegado es que rápidamente, con esta maqueta, ya estamos apreciando una estética de arquitectura si uno le agrega un poco más de sal y pimienta y piensa que puede haber superficies ciegas, superficies con textura, con color, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, esta es la otra técnica para no dejarlos así en duda. Logro este tipo de cosas bien enrolladas. Tal vez les sirve, no tan densa. Puedo hacer unas tiras sí, otras no. De repente hay ausencia de tiras. Hago la incisión y no existen esas tiras. Eso me va a dar menos densidad y a su vez puedo jugar un poco también con esto de tener mayor apertura en la curvatura, o sea, mayor radio, mayor diámetro de la curvatura. Y puede ser tan caprichosa como quieran, ¿sí? Con la de la derecha. Algo más sencillo y bastante bonita es esta, que son también incisiones y donde están las rayas transversales a las tiras paralelas, curvas, es donde se pliega. Se pliega hacia el otro lado. Ven acá en la celeste se ve que pliegan hacia el otro lado. También, si pensamos que no hace falta que sean tan regulares y que de repente puedo tener uno que es edificio y otro que supuestamente puede ser un edificio pero semicubierto o algo así, me va a dar distintas, eh, como les diría, como aplicaciones que tienen cualidades arquitectónicas diferentes. Bueno, y así deben ir pensándolo en función a la idea o al planteo de idea que ustedes tienen para seleccionar los plegados. Estas son otros tipos de plegado, corte, pero que se gira y se eleva. Los mapas de plegado de patrones son estas que están acá arriba. El autor está acá, es un japonés, Yoshinobu Miyamoto, y lo que él hace es un sistema de rotación, pero que se eleva, ¿sí? Y trabaja con una base de rectangular, cuadrada, acá no están, circulares, y hace incisiones y luego gira. Ya los voy a mostrar si se puede en el programa, si no, les paso el programa para que ustedes puedan también visualizar. Y puede hacer distintos tipos de incisiones, algunas son muy regulares como las del medio, las otras son más interesantes. A ver si, bueno, acá está el programa. Este programa le explico para luego mostrarle porque capaz no funciona. Es un programa sumamente sencillo y gratuito y de código abierto y pueden ustedes también generar su propio modelo y tienen como una codificación como para que se incorpore ese mapa de 2D siguiendo ciertos códigos que establece el sistema, el lenguaje del sistema, y pueden ustedes hacer que se visualice. No solo se visualiza en patrones 2D, como la que vimos arriba, sino también en los grados de apertura, desde lo más plano hasta el doblado completo, que sería la imagen de la derecha. Un poco para qué lo pensamos que ustedes podrían utilizar este programa. Los modelos son bastante limitadas, pero ¿qué es lo que nos interesa? Cuando nosotros hacemos plegados, como esta, por ejemplo, o de repente, a ver,
¿Cuáles pueden ser? Uno piensa en el grado de apertura, ¿no es cierto? Son incisiones que realizo. Esta, cuando doblo el papel a 90 grados, tiene el máximo de apertura del pliegue. Pero hay otros pliegues que, de acuerdo a cuánto yo pueda eh, abrir, como acá sí teníamos distintas alternativas, pero esta, por ejemplo, o las tiras, si yo acá pliego mucho, o sea, es mayor, la curvatura esta se hace más grande, más cerrada. Si doblo menos, se hace más abierta. Ahora, ¿cuánto menos? ¿Cuánto sería, por ejemplo, si lo tenemos plano, ¿no es cierto? Sería 180 grados. Si doblo la mitad, sería 50%. ¿Eso para qué me sirve? Para luego representarlos en programas gráficos, en Rhinoceros y demás. No sé si se puede llevar así tan exactamente. Pero cuando uno visualiza y tengo que explicar, digo, bueno, cuando el solape, digamos, adicional que yo debo hacer es la distancia, la mitad de la distancia, estoy haciendo que esto se eleve el 50%, o sea, se achica además, ¿no? Se eleva más. Bueno, y así con todos estos pliegues. Acá lo que tengo en este programa es la posibilidad de ver acá directamente, y acá me sale un valor, acá abajo, donde me dice cuánto por ciento de apertura tiene eso. Porque de acuerdo a cómo esté abierto, parecen figuras diferentes y tiene distintas utilidades a los fines arquitectónicos. Y entonces, si yo quiero de repente reproducir, tengo que saber algunos datos geométricos con exactitud. Voy a ver si puedo entrar al programa. ¿Lo están viendo el programa? Sí, Keiko, sí se Sí, ve. se ve. Bueno, miren, es para mostrarle esto que expliqué nada más, los menús. ¿Dónde fui? Acá están distintas opciones, bastante sencillo, rotate, se puede grabar, distintos tipos de graficación o coloración para ver qué es lo que estamos buscando. El strain muestra la mayor tensión que se produce al plegar, tensión en el papel, ¿no? Y acá estamos a 38% de plegado. Bueno, y a ver si me deja acá, en File, tengo la opción, por ejemplo, de importar mi propio modelo. Eso acá dice Fault, después si buscan en acerca de por acá, esto está en español también, les va a decir cómo yo puedo ingresar el patrón de mi pliegue y tenerlo acá disponible. En ejemplo, este acá en Kirigami se llama Miyamoto Tower. Las otras son bastante lindas, pero muy regulares para lo que nosotros queremos hacer. De todos modos, ustedes pueden partir de esto y luego modificarlos. Por ejemplo, este es el patrón, ¿no? Es un patrón sumamente regular. Los colores indican los pliegues. Así que bueno, distintos tipos de patrones. Acá hay otras, ¿no? De las que vimos antes, que son los plegados planos, los curvos. A ver si los curvos lo podemos ver. De los curvos, ¿cuál podemos conocer? Bueno, pongamos esto, ondas. Y lo queremos ver. Simulación, ahí está. Bueno, algo sencillísimo como la que vimos en el pliegue curvo. Ondulaciones y grados de pliegue. Esta tiene 24%, lo podemos hacer. Ahí se ve mejor. Bueno, y los patrones eran estos. Bueno, dejo de compartir, ya saben que pueden tener algún recurso más. Y una cosa que no les dije es que ese patrón lo pueden exportar en formato OBJ rinoceros. Martín lo probó, así que después les puede contar si ustedes quieren seguir trabajando con eso. Y entonces ahí tendrían ya un modelado, por lo menos de formas de plegados. Bueno, y para seguir el ejemplo anterior, de repente ya no es un solo modelo, sino son varios, en distintas, acá son todas regulares, pero pueden no ser regulares, y una disposición así en trama que es demasiado regular, lo podemos pensar un poco más graciosos e interesante en cuanto a la composición de las formas plegadas
para arquitectura. Otros autores, como Hanumaik es el nombre, Tanis el apellido, hace, bueno, también papeles plegados, cortes, pero de repente no solamente hace alternancia de plegados, sino formas escultóricas. Es bastante interesante. De este autor me pareció que podía ser interesante esto, que tal vez sean como superficies, grandes superficies, pero con perforaciones. Entonces sería como la superficie curva, como vimos recién, con curvaturas de distintas alturas, donde las caras no solamente son sólidas o son perforadas de una manera regular, sino de una manera un poco más plástica, ¿verdad? Con motivos que a ustedes les interesen. Otras como estas son de Mike Tanis. Estas son parecidas, pero una está doblada hacia adentro y la otra hacia afuera, ¿no? Eso tiene el papel también, por eso les sugerimos siempre probar con papel. Cuando logré esto, se hizo como una cúpula, pero la cúpula lo puedo invertir simplemente dando vuelta al papel. Entonces puedo tener digamos, los motivos o los patrones en el otro sentido. En el primer módulo se ve, unas están hacia arriba y otras hacia, digamos, como ahuecadas. Otras más sofisticadas que hace Mike Tanis. Bueno, y después ya entramos en otros campos donde se aplican también estos diseños de plegados y cortes, ¿no? En la indumentaria hay muchísimos, solamente puse una. Y en ejemplos de arquitectura, tengo pocos ejemplos porque no me quería extender muchos, pero en la realidad hay muchos más. Esto es una propuesta que no está pensado en plegado y corte, sino que nosotros lo relacionamos a plegado y corte. Son como superficies, tal cual lo ven, que parecen superficies independientes, pero que a su vez están unidas. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos de materialidad y construcción, de repente debemos pensar en cómo vamos a unir estas tiras, ¿no es cierto? Que si son sólidas y son sucesivas, debe estar unida para conformar una cubierta. En este caso, esta iglesia, el jubileo, está unida con superficies transparentes, a los fines de iluminar lo que se produce en el interior. A su vez, está pensado también en una imagen de un velero cercano al mar y demás. O sea, no es caprichosa la forma, porque sí, sino porque se inspiró en un objeto que está en el mar, que es el velero. Después el ejemplo que les decía recién, muy aplicable, de acuerdo al tipo de plegado que nosotros explicamos recién, ¿no es cierto? Tiras de distintas longitudes, de distintas curvaturas, de distinto ancho y a su vez de distinta materialidad, transparentes o de repente sólidas, pero que dejan traslucir con cierto color y demás, que es el de Plan B de Medellín. Seguramente deben conocer varios ejemplos de ellos, son bastante conocidos y que tiene alguna explicación como esto, que dice que ha planteado una nueva configuración geográfica porque es una zona de valle, valle de Aburrá, en medio del camino entre el cerro Nutibara y el centro Volador. Son dos cerros y es un valle. En el artículo original que está creo que así Arc se Daily. se ve una foto del emplazamiento de este estadio. Pero imagínense que si es una actividad como deportiva, todo lo que es techado y la parte transparente o la parte de conexión con el aire exterior es bastante necesaria, ¿verdad? Entonces, por eso de repente esta diferencia de altura en el techo se puede aprovechar para una buena iluminación y ventilación. Otras con tiras son como estas son proyectos, ¿no? Pero son tiras curvadas, onduladas también en el otro sentido. Simplemente para mostrarles las distintas posibilidades que tenemos nosotros de imaginarnos un espacio arquitectónico en forma vertical, pero que empieza con una determinada dimensión de curvatura y hacia arriba otra curvatura. Contracurvaturas también. Estos son bastante, ¿cómo les diría? Modelos sólidos, porque es de hormigón, ¿no? Cáscara de hormigón. Y bueno, y a mí me gusta mostrar también siempre trabajo de alumnos anteriores,
para que ustedes vean que es posible hacer esto. Y con papel. Estos son trabajos bastante antiguos, pero están hechos con papel primero, luego trasladado al modelado y luego hecho el render. No sé si tengo el nombre, sí, acá están los nombres de los chicos. Es un trabajo laborioso, está hecho por grupos, pero logran una espacialidad que no se puede lograr si no fuera plegado. Y ahí está la riqueza de utilizar formas plegadas, además de formas plegadas, utilizar combinaciones de formas plegadas. Recuerden que es un trabajo práctico final, por lo tanto hay una combinación de formas plegadas. También observen en estos esqueletos, ¿no es cierto?, que imitan el esqueleto animal y que a su vez para la arquitectura sería la parte estructural. Entonces no solo hay una cuestión de fachada y piel de fachada, sino también el plegado te resuelve la cuestión estructural. Entonces hay que ver cómo y dónde utilizamos las formas plegadas. Esto es algo muy regular que parte de lo que ya vimos de los prismas y cortes. Esto es una combinación también. Hay una parte que tiene todas las incisiones bastante regulares, pero los aeropuertos suelen ser bastante regular por su función similar en cada una de las plataformas. Con curvas, ¿no es cierto? Esto lo hizo con era como metal, una placa de metal que no me acuerdo si era aluminio, una cosa así. Que lo que buscaba era esa, digamos, reflejo de luces y sombras. Esta es una simple tira, ¿no es cierto? Que voy logrando creación de espacios lineales, pero de distintas dimensiones, o sea, tiene una riqueza espacial. La formal capaz que no es tan graciosa o no es tan novedosa, pero sí la creación de recorrido con el plegado de papel. Eh, Vean que son bastante novedosas como propuesta formal arquitectónica y parten de una forma súper sencilla, ¿no? Este era como un tubo cortado, pero me pareció que era bastante interesante, es ¿cómo se dice? Donde están los plataformas de recorridos de trenes subterráneos y demás. Esta es otra forma de trabajar. Esto es lo que les decía hace rato cuando teníamos ese plegado curvo concéntrico. Estas no son concéntricas, sin embargo hay partes que lo hice así, de acuerdo a la función que yo tenía abajo, y las tiras tampoco son del mismo ancho, algunas son más angostas y demás. Y parte del plegado primero, y luego la disposición, por supuesto que ambas van en forma simultánea y tienen un procedimiento feedback. ¿Verdad? Se va retroalimentando. Es lo que un poco nosotros hacemos ahora con la inteligencia artificial. Nos retroalimentamos de la maqueta a la imagen final que tenemos. Si yo ya tengo, miren, una imagen de corte en papel y lo imagino arquitectónico, lo paso por inteligencia artificial que me dé algunas ideas digamos, de la materialidad y ustedes hacen un feedback luego nuevamente al plegado para proponer otra, por ejemplo, altura, otra amplitud de curvas, etc. O sea, tienen para trabajar y proponer rápidamente con la inteligencia artificial. En estos casos de papel eran bastante más lentas el procedimiento. Este es otro con la misma técnica, pero distintas, ¿cómo les diría? Perforaciones en esa misma tira. ¿Sí? Bueno, hasta acá termina lo que es plegado curvo y plano con cortes. Ya vamos a ver otra técnica. Si tienen alguna pregunta, es ahora. La propuesta de darles una clase con imágenes y rápidamente es para que de repente tengan una idea general de lo que buscamos y que ustedes tengan también amplitud visual para buscar ejemplos y aplicaciones.